Buenas, mi nombre es Jorge Meléndez, reportero de Cara a Cara en TV, dirigido por Reyes Jerez. Hoy voy a tocar el tema de los acontecimientos acaecidos en el Capitolio estos días, hace 2 días. Y debo referirme a que hay que tomar en cuenta que para poder hacer una evaluación correcta de lo que ha pasado ahí, es la siguiente pregunta, hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué se reunía este día, ese día 6, el, todo el pleno del Congreso, sea senadores como representantes? Pues el, la situación era que cada estado en 2 horas presentara sus evidencias de presunto fraude que podía haber existido durante este proceso electoral. Por lo menos 2 horas. Entonces, ¿esto a quién beneficiaba que se manejara en las condiciones que estaban planificadas? A Donald Trump, obviamente, porque iba a poner en evidencia pues todos estos cientos y miles de evidencias de un fraude en algunos estados, que, que, que van estos elementos como el, el, el exceso de votos fuera de las listas. Han votado gente que ya no vivía en esa zona, han votado gente que había fallecido y gente que ha votado varias veces. Entonces cada estado venía, cada representante estatal iba a dar su evidencia en un sentido o el otro. Es decir, al único que le convenía que esta situación se desarrollara correctamente sería a Donald Trump. ¿Y a quién era el que le perjudicaba que si salían estas evidencias públicas de, de esas presuntas actividades fraudulentas? Era a Joe Biden. Entonces, tenemos que partir primero a qué hubo bono, quién se benefició, así como dice el amigo Gerardo Castillejas en un programa mexicano. Es decir, lo que hay que averiguar entonces, qué manos, quiénes se movieron para provocar esta situación. De hecho, hay varias evidencias que asemejan a otros casos históricos. Por ejemplo, uno de los casos que hay que mencionar es lo que ocurrió cuando Adolfo Hitler iba a tomar el poder, cuando incendió el Parlamento, el Reichstag. O cuando el caso de el 11 de septiembre, donde fue una operación que se hizo con una seguridad casi incipiente, que es lo que da la impresión también lo que ha ocurrido en el Capitolio, inclusive con policías que no tenían ni escudos ni armas adecuadas para la ocasión y que fueron sobrepasados exactamente. Pero esto es más que nada un hecho de un largo proceso que ha venido, que desde que el presidente Donald Trump llegó al poder ha sido víctima de una campaña sistemática, primero que había ganado en el año 2016 por una intervención rusa, lo que se conoció como el Rusia Gate, que casi lo ha llevado a una investigación por un fiscal, Robert Mueller, que fue el mismo fiscal que hizo la persecución contra eh, Lyndon LaRouche en los 80 y que tampoco encontró evidencia, pero sí se presta al juego de este Estado profundo norteamericano para descartar o quitar a cualquier persona que pueda osarse a criticar este estado profundo y este control de las burocracias gubernamentales de los organismos de inteligencia, combinados ahora con todas las empresas dedicadas a, las, a lo digital, al Internet, conjuntamente con el Wall Street, que es el centro de las operaciones principalmente favorables a Biden. Entonces, en este caso, el presidente Donald Trump estuvo en peligro, inclusive, si ustedes se acuerdan, el año pasado, una posibilidad de un impeachment. Es decir, nunca pudo gobernar en paz. Y además el otro error que ha cometido dentro de estas trampas es que a partir de marzo del año pasado, del 2020, empezó a distanciarse de China como de Rusia.
Y hoy, por ejemplo, tenemos una situación alarmantemente provocadora en esas dos áreas. Entonces, el asunto es que eh, tanto ahora con estas acciones se ha señalado como culpable al presidente Donald Trump. Inclusive expresidentes como el caso de Obama o como el caso de Bill Clinton están pidiendo pues que la cabeza, ¿no? Inclusive el representante de la, el nuevo representante de la mayoría en los demócratas, Schumer, y la misma presidenta de los representantes que son Nancy Pelosi, están pidiendo su cabeza y que pueda que aplique la enmienda número 25. Le están exigiendo al vicepresidente para que despidan y saquen, expulsen al presidente Donald Trump. Aunque Donald Trump ha hecho mención de que él ha llamado a la calma primero y después ante la posibilidad de que ya no se pudiera declarar en el Congreso, hacer estas evaluaciones, estas investigaciones Estado por Estado, pues prácticamente eso fue descartado. O sea, el que se benefició de esto fue que se evitó que se haga la investigación en el Congreso sobre la evidencia existente sobre estos fraudes. Y perdió escandalosamente, entonces se le dio a John Biden, fue el triunfante de toda esta trifulca. Entonces hay evidencias obvias que no son las fuerzas, se disfrazaban de manera que parecerían seguidores de Trump, pero realmente fueron los que crearon esta operación que ya todos conocemos los resultados esperados. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que en el fondo, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que qué va a pasar en Estados Unidos y quizás en el mundo? Es que se va a imponer, porque Biden es una parte de este proceso, lo que se llama el gran reseteo verde. Es decir, empezar con ellos le llaman una gobernanza mundial, y esto lo está manejando Matt Carney. Matt Carney fue el gobernador del Banco de Inglaterra, pero ahora es responsable de las finanzas a nivel mundial en la ONU, para hacer lo que están llamando un gran reseteo verde, en la cual prácticamente tiene dos objetivos. Primero, en un proceso de descarbonización o sea, ellos siguen con digamos, la afirmación de que la crisis del mundo es una crisis del clima, es un problema antropogénico, lo cual no tiene ni evidencia científica, sino más es una ideología para el objetivo concreto, que es la reducción de la población. Entonces, esta propuesta del gran reinicio, el gran reseteo verde, va a implicar más necesidades en las carencias que las actuales, por ejemplo, en cuestiones de alimentos, porque se va a pedir reducción de pesticidas, insecticidas, todo el uso de carbón va a ser menospreciado. E inclusive, por ejemplo, hasta parte del gobierno chino ha aceptado este proceso de teóricamente limpiar el clima, con la idea de que cambie este proceso. Pero la única verdad es que el clima es toda una relación astrofísica, en el sentido de que muchas cosas que pasan en la Tierra son consecuencias de lo que está pasando en el espacio, las llamaradas solares, el movimiento de la Tierra frente al Sol, etcétera, y que no hay evidencia física, pero sin embargo se va a imponer esta estructura. Además, las finanzas apuntan a un control de lo que llaman las criptomonedas, es decir, una gobernanza mundial en que ya los gobiernos no tengan el control de las actividades financieras ni decisiones sobre lo que lo que tienen que producir o hacer en cada país. Entonces, esto es una cuestión sumamente peligrosa y apuntamos a ello porque Biden sí está de acuerdo con primero, volver otra vez al Acuerdo Climático de París, y segundo, imponer esta agenda verde que ya la Reserva Federal lo había impuesto. Por otro lado, sí hay alternativas en términos de que por última hora el presidente Donald Trump podría hacer un acuerdo, primero para que los que verdaderamente están metidos en descubrir cómo este Estado profundo ha intervenido, es liberar a Snowden, liberar a Assange, pedir un perdón, darle un perdón,
por un lado, y por otro lado convocar a una reunión de emergencia con Rusia y China para hacer una nueva arquitectura mundial para poder hacer que cada país tenga capacidad de desarrollo. Es decir, lo que se está peleando en Estados Unidos quizá va a depender el futuro del mundo y por lo tanto hay que estar muy preparados. Por lo menos el movimiento de Lyndon LaRouche tengo entendido que ha estado trabajando fuertemente para poner en evidencia este fraude por un lado y por otro buscar esa alternativa para un acercamiento entre las potencias antes que sea demasiado tarde. Gracias, hasta luego.